Hay nombres que cargan una condena sin que su dueña lo sepa. Chorim tenía apenas unos años cuando un hombre entró a su casa y le arrebató a sus padres frente a sus propios ojos. Sobrevivió esa noche por pura voluntad de vivir. Pero un error, un nombre igual al suyo, en la boca equivocada, hizo que otra niña muriera en su lugar. Chorim despertó meses después sin memoria, con un ojo que había cambiado de color y con algo que ningún médico pudo explicar, la capacidad de ver el olor de lo que ocurrió, como si el aire guardara pruebas que nadie más podía leer. Del otro lado de esa noche había un hermano que juró encontrar al responsable, sin saber que la mujer de la que se iba a enamorar era la razón exacta por la que su hermana ya no estaba. Durante años, un asesino coleccionó vidas como quien arma una biblioteca, un código de barras por cada nombre que borró. Y ahora, sin que ninguno de los dos lo sepa todavía, esas dos historias, la del nombre robado y la del hermano que busca venganza, están a punto de cruzarse frente al único hombre capaz de detener al coleccionista. ¿Cuánto tarda una mentira compartida en convertirse en la única verdad que sostiene un amor? ¿Y qué pasa cuando el monstruo que se buscó durante años resulta estar sentado a la mesa, sirviendo la cena? Nadie tuvo una infancia peor que la de esta chica. Una noche, al volver de la escuela, fue obligada a presenciar el asesinato de sus padres. El asesino estaba frente a ella y no pudo hacer nada, solo temblar mientras él le acariciaba la cara antes de estrangularla. Pero justo antes de que lograra silenciarla, la voluntad de vivir de Chorim se activó. Luchó con todo lo que tenía para escapar. El asesino solo alcanzó a arrancarle la placa con su nombre. La vio ser atropellada por un auto, asumió que la llevarían al hospital y planeó terminar el trabajo ahí, pero se equivocó de víctima. Mató a la hermana menor de Mugak. Chorim y la hermana de Mugak, por pura coincidencia, compartían exactamente el mismo nombre. Días después, la policía encontró los cuerpos de los padres de Chorim en la costa. El asesino no dejó ni un rastro. Para acercarse al caso, el jefe de policía decidió convertirse en el padre adoptivo de Chorim. Después de 6 meses en coma, Chorim despertó sin ningún recuerdo. Sus ojos habían cambiado de color, uno de ellos, azul, y con la pérdida de memoria llegó algo más, la capacidad de ver olores y descifrar con ellos la causa de cualquier hecho. Confiaba por completo en el jefe de policía y lo consideraba su padre. Con el tiempo se recuperó lo suficiente para volver a una vida normal, aunque tenía que usar un lente de contacto de color todos los días para esconder ese ojo extraño. Su padre adoptivo la cuidaba con devoción, como si fuera su hija de sangre. Mugak, por su parte, quedó destrozado tras perder a su hermana. Decidió hacerse policía para, algún día, atrapar al asesino con sus propias manos. Chorim soñaba con pararse en un escenario y actuar, pero el director de la compañía de teatro solo la dejaba limpiar. Con el negocio en caída, el jefe de la compañía le ofreció una oportunidad. Si conseguía escribir un buen guión, sin importar su experiencia, la dejaría actuar. Mugak, mientras tanto, llevaba 5 días vigilando una tienda de conveniencia cuando por fin encontró al criminal que perseguía. Pero llevaba 5 días sin dormir y no tuvo fuerzas para mantener los ojos abiertos. Se desplomó. Sus 2 compañeros, ocupados hablando con sus esposas por teléfono, lo descubrieron demasiado tarde. Cuando por fin persiguieron al sospechoso, tropezaron y lo perdieron. La culpa, por supuesto, cayó sobre Mugak. Él solo era un policía de patrulla. Ellos eran los oficiales principales del escuadrón de delitos mayores. El jefe de policía, sin preguntar quién tenía razón, llegó y le dio un golpe. Después, lo sacó al pasillo y le preguntó qué pretendía hacer en el escuadrón de delitos mayores. Mugak respondió sin rodeos. Quería reabrir un caso viejo y exigir justicia. El jefe, furioso, se lo prohibió tajantemente. Pero Mugak no tenía intención de obedecer. Si no lo dejaban arrestar al criminal oficialmente, lo haría por su cuenta. Sin saberlo, terminó atropellado por el auto de Chorim. Ella bajó a preguntarle si estaba bien, pero él, sin decir palabra, le quitó el auto para seguir al criminal, obligándola a subirse con él.
El auto pertenecía a una compañera difícil de la compañía de teatro, así que Chorim iba aterrada mientras Mugak conducía a toda velocidad. El criminal, sabiendo que tarde o temprano lo atraparían, abandonó su auto y corrió por un atajo. Mugak lo persiguió, pero lo perdió. Al principio no le importó Chorim, pero ella le señaló hacia dónde había corrido el criminal. Le bastaba con el olor que quedaba en el volante del auto para ubicarlo. También pudo decirle, con precisión, que minutos antes, Mugak casi lo había atrapado durante un asalto en una peluquería. Eso lo sorprendió. Decidió confiar en ella. Cuando subieron por el elevador, volvieron a perderlo. Sin otra opción, Chorim tuvo que disfrazarse de hombre y colarse con Mugak al vestidor masculino para seguir el rastro del criminal. Gracias a su habilidad, finalmente lo encontraron. El sospechoso fingió no saber nada para escapar, pero Mugak lo hizo tropezar y rodar por el suelo. Aunque fue Mugak quien lo atrapó, el crédito se lo llevaron los 2 policías del Escuadrón de Delitos Mayores. Frustrado, no quería saber nada más, pero Chorim insistió en llevarlo a la clínica, temiendo que tuviera una lesión cerebral. En la revisión, la enfermera asumió que Chorim era su novia. El doctor la hizo pasar para hablar en privado. Mugak tenía el hombro dislocado y necesitaba 15 puntos, pero no sentía dolor. Al salir, pasaron junto a un doctor extraño, el mismo que había aparecido en el hospital la noche en que asesinaron a la hermana de Mugak, pero Mugak no lo reconoció y siguió de largo. En la cafetería, intercambiaron números. Mugak no dejaba de preguntarse cómo sabía Chorim dónde estaba el ladrón y qué había hecho. Ella dijo que fue pura coincidencia y que él no era una persona común. El café hirviendo le quemó la lengua a Chorim, pero Mugak lo bebió sin problema. Al salir, Mugak supo su nombre, Chorim. El nombre lo dejó paralizado. Recordó, con dolor, a su hermana. Chorim no entendió por qué se le enrojecieron los ojos, pero hizo una reverencia respetuosa antes de irse. De vuelta en la estación, por haber desobedecido y arrestado al ladrón del Escuadrón de Delitos Mayores, el capitán le dio una patada en la pierna. Pero al ver la cara sin expresión de Mugak, se enfureció todavía más. De inmediato le asignó un caso imposible: resolverlo en 10 días si quería entrar al escuadrón. Todo el equipo llevaba tiempo sin encontrar al culpable, y ahora se lo dejaban solo a él. El capitán quería que se rindiera, pero aunque la posibilidad fuera mínima, Mugak aceptó. El capitán le dio a Mugak 10 días para resolver un caso que todo el escuadrón no pudo cerrar. Si falla, se queda fuera para siempre, y todavía no sabe que la única persona capaz de ayudarlo a resolverlo acaba de entrar a su vida por accidente, literalmente. Chorim tampoco pudo relajarse. Su compañera de la troupe, furiosa, la regañó por dañarle el auto. Justo después, el líder de la compañía también salió a reclamarle. Si no tenía listo el guión, había altas probabilidades de que no pudiera actuar. Además, necesitaba encontrar un compañero de escena. Chorim dijo, sin pensarlo, que tenía un amigo. El jefe pidió conocerlo al día siguiente. Si no aparecía, significaría que Chorim había mentido y la sacarían de la compañía. En pánico, recordó la cara de Mugak atrapando al criminal. Decidió que él sería su compañero. Le envió mensaje tras mensaje, pero Mugak no contestaba. Estaba demasiado ocupado comiendo, con un hambre verdaderamente aterradora. Comió lo suficiente para 5 o 6 personas. Cuando por fin fue a verla, se sorprendió de que Chorim supiera que acababa de comer tanto. Ella no lo dejó preguntar. Le preguntó directamente si quería actuar con ella. Si aceptaba, no tendría que pagar la reparación del auto. Pero Mugak no tenía tiempo. Debía resolver el caso. Cuando Chorim se fue, decepcionado, Mugak le escribió de nuevo. En realidad, el mensaje era para su capitán, avisando que el caso era demasiado difícil y que quería rendirse, pero se equivocó de contacto y se lo envió a Chorim. Al enterarse, ella volvió corriendo a hablar con él. Si se convertía en su coprotagonista, ella lo ayudaría a encontrar al culpable. Mugak, que ya había visto su habilidad, dudó solo un momento. Porque una colaboración no puede tener secretos, Chorim le reveló su verdadera habilidad. Podía oler los rastros y predecir los hechos. Mugak la creyó a medias, así que le propuso una prueba. Él saldría corriendo a esconderse.
Si de verdad lo encontraba, aceptaría cooperar. Fue demasiado fácil. Al entrar a la tienda, Mugak pisó café derramado. Chorim siguió el rastro y lo encontró. Solo entonces le creyó. Incluso dijo que tenía muy buen olfato, pero Chorim aclaró. Ella veía el olor, no lo olía. Mugak no le creyó del todo, así que le hizo otra prueba. Le metió papel en la nariz y le pidió adivinar el dulce dentro de un vaso. Chorim lo logró de todas formas. Solo ahí Mugak confió por completo en ella. Chorim le entregó las obras que había pensado para que él eligiera libremente. Solo tenía que memorizar el papel del protagonista masculino. Al mismo tiempo, en un cuarto cerrado, una supermodelo famosa estaba encerrada, presa del pánico. Gritó pidiendo ayuda. Nadie la escuchó. En la estación, el equipo de delitos mayores y el de investigación se reunieron para hablar del caso, no solo de la supermodelo, también de otro hombre desaparecido. También hablaron del caso de los padres de Chorim, sospechando que era el mismo asesino. Todas las víctimas aparecían 7 días después, y todas habían muerto por asfixia. El asesino atacaba a una nueva víctima cada 12 meses, y el tiempo ya se estaba cumpliendo. Había que concentrar recursos antes de que apareciera otra víctima. Al terminar la reunión, Mugak levantó la mano y preguntó por el código de barras que el asesino grababa en la muñeca de sus víctimas. ¿Era improvisado o significaba algo? Solo entonces la fiscal Yom consideró esa posibilidad en serio. Los dos capitanes se enfurecieron. Mugak era un patrullero, no tenía permitido estar en esa sala. Cuando el capitán volvió, Mugak pidió que su prueba de 10 días cambiara. Quería enfocarse en encontrar a los desaparecidos. Como el equipo de delitos mayores estaba escaso de personal, el capitán le dio la oportunidad. Antes de desaparecer, la modelo solía visitar una clínica. Ahí, Mugak descubrió que era la misma clínica a la que él había ido el día anterior. La enfermera reconoció a la modelo como paciente del doctor Bekion, pero no había ido recientemente, y el doctor llevaba 4 días de incapacidad. No usaba celular, no había forma de contactarlo. En ese momento, el doctor observaba a Chorim desde lejos. Algo en él parecía haber entendido que ella era la niña que no había podido matar aquel año. Chorim no se dio cuenta del peligro, solo sintió un olor extraño y desagradable a su alrededor. Siguiendo la misión, Chorim fue a ayudar a Mugak con la desaparición de la modelo. En el último hotel donde se hospedó, 2 amigas de la actriz les entregaron el vestido y el perfume que solía usar. Tenía la costumbre de mezclar perfumes, así que ese olor era único y fácil de rastrear. De vuelta en la estación, Chorim reconoció el olor en un hombre que pasaba cerca. Se lo dijo a Mugak de inmediato. Sin dudar, él se lanzó y lo tiró al suelo. Por suerte, 2 policías corrieron a explicar. Era el novio de la modelo. Yeji no culpó a Mugak, solo estaba triste, esperando que todos encontraran a su novia. Resuelto ese momento, tocaba resolver la obra de Chorim. Con su cara seria y fría, Mugak actuó sorprendentemente bien, igual al personaje que ella había escrito. Sorprendió al dueño de la compañía, que tuvo que reconocer que actuaba realmente bien. Después de salvar a Chorim de ser expulsada, Mugak volvió a correr a la estación con sus 2 compañeros para arrestar a un sospechoso. Al llegar, lo esposó y lo metió al auto sin más. Pero el hombre solo se había encontrado la tarjeta bancaria de la modelo en la calle y la había usado para gastar en un hotel. Los llevó al lugar donde la encontró y ahí apareció la cartera de una mujer. Mugak le mostró la evidencia a Chorim. La policía creía que la cartera había estado en el bosque, pero Chorim dijo que había estado en un lugar con agua. Mugak confió en ella por completo y corrió a decirle a su jefe que buscaran en un arroyo, no en el bosque, explicando que un perro blanco de la zona la había arrastrado desde el agua hasta un lugar seco, lo que hizo reír a todos. El capitán pensó que estaba bromeando y se enfureció. En ese momento, Chorim llamó urgentemente a Mugak. Se dio cuenta de que la cartera no era de piel, sino de tela. Eso significaba que el olor que había sentido antes no era de la cartera, era olor a piel humana. Mientras la policía buscaba en el bosque, Mugak y Chorim caminaron por la carretera y encontraron un río. Mugak halló un faro roto, señal de un accidente, y Chorim sintió el olor de la modelo más abajo. Siguió el rastro y casi resbala.
Mugak la sostuvo justo a tiempo. Chorim señaló hacia el río. Ahí podía estar el cuerpo. La noticia llegó de inmediato al capitán, y poco después, la policía rescató el auto. Adentro estaba, en efecto, el cuerpo de la modelo. La fiscal corrió a revisar y encontró un código de barras en la mano, la misma marca del asesino. Estaban un paso detrás de él. Como Mugak había contribuido a encontrar a la víctima, la fiscal lo incorporó oficialmente al equipo de delitos mayores. Ahora estaba al mismo nivel que el jefe de policía. Al salir de la escena, Chorim volvió a comprar dumplings para su padre, que resultó ser un antiguo colega de la fiscal Yom. Los dos se encontraron. La fiscal quería conocer a la única testigo sobreviviente del caso de la pareja asesinada un año atrás, Chorim. El oficial Choi, que la trataba como su propia hija, no quería que ella recordara ese pasado doloroso. Rechazó la petición y dijo que la niña había muerto. La fiscal insistió. El asesino seguía libre y acababa de matar a otra persona. La única testigo tenía que ser protegida. No creyó que estuviera muerta, así que le dio tiempo a Choi para pensarlo. Nadie imaginaba que el asesino era precisamente el doctor de manos que salvaban vidas. Había visto la noticia del cuerpo recuperado. Sobre su escritorio tenía un boleto para la obra en la que actuaba Chorim. Mugak sospechaba de él, pero el doctor no mostró miedo y se presentó frente a él por su cuenta. Mugak lo cuestionó sobre su relación con la modelo. Era la última persona a la que había llamado. Yeji explicó que su novia tenía un problema en la columna, por eso el doctor y ella eran cercanos. Sobre los 4 días libres, dijo que había ido a descansar a la isla de Jeju. Sin más opciones, Mugak tuvo que retirarse. Fue a ver a Chorim justo a tiempo. Llegó cuando el doctor se acercaba lentamente a ella, metiendo la mano al bolsillo para apuñalarla. Chorim sintió el olor del hospital y Mugak salió corriendo tras él, pero lo perdió. Solo pudo llevarla a cenar y regalarle unos lentes de verdad, ya que él mismo había pisado y roto los anteriores sin querer. Al limpiarse los ojos, a Chorim se le cayó el lente de contacto y Mugak vio, por primera vez, su extraño ojo azul. Un niño en la mesa de al lado la señaló y gritó que era un monstruo. Eso la lastimó profundamente. Chorim, en pánico, se cubrió los ojos y salió corriendo. Mugak recogió el lente y corrió tras ella. Le tomó la mano y le dijo que no se preocupara por lo que pensaran los demás. Él también era una persona extraña. No pasaba nada. Por primera vez, un desconocido no la juzgó por su apariencia, y eso la hizo sentir un calor que no conocía. El ojo que nadie más quiso ver. Un niño la llamó monstruo con la misma naturalidad con la que se comenta el clima. Y durante años, esa fue exactamente la reacción que Chorim aprendió a esperar del mundo. Lo que hace diferente a Mugak no es que la defienda, es que ni siquiera considera que haga falta defenderla. Su ojo azul le parece un dato más, no un defecto que perdonar. 2 personas rotas por el mismo tipo de pérdida acaban de descubrir que, entre ellas, no hace falta explicar nada. Eso no se llama todavía amor, pero ya es el primer lugar donde ninguno de los dos tiene que fingir. Esa noche se sentaron junto al lago. Mugak le contó su pasado doloroso, perder a su hermana, ver cómo la policía se negaba a investigar, perder las ganas de seguir viviendo. Se sumergió bajo el agua durante días con la intención de no volver a salir. Después de 5 días sin dormir y sumergido, cayó en coma. 10 días después, cuando despertó, había perdido la capacidad de sentir dolor y sabor. A Chorim le pasó algo parecido. Tuvo un accidente de auto y despertó 6 meses después. Al abrir los ojos, uno se le había vuelto azul y podía ver los olores. Ambos cargaban con heridas del otro, así que se acercaron rápido. Después de ese momento triste, Chorim llevó a Mugak a la cafetería a ensayar la obra. Esta vez trajo utilería, un poco extraña, pero él cooperó de todas formas. Se había memorizado todas sus líneas y practicaba con seriedad. De vuelta en la estación, Mugak fue a la sala de interrogatorios por la utilería para seguir ensayando, sin saber que la fiscal lo observaba desde afuera, pensando en secreto que quizás tenía un problema mental. Volviendo al caso, tras la autopsia, la policía encontró una llave en el estómago de la modelo. ¿Se la había tragado ella para esconder algo o la obligó el asesino?
La fiscal ordenó a Mugak ir al hospital por el expediente médico de la víctima, a cargo del doctor cercano a ella. Pero cuando Mugak llegó, Baekhyun pareció evitarlo. Al mismo tiempo, 2 policías más llegaron a casa de la modelo. Sus amigas dijeron que la llave abría la caja de un diario, vacía por dentro. Una de ellas mencionó que, además de ellas, el novio de la modelo también solía visitar la casa. Mugak, en ese momento, iba camino a actuar en la obra como le había prometido a Chorim, pero lo llamaron para ir a preguntarle a Yegi por el diario. En el teatro, Chorim esperaba angustiada. Tras confirmar con Yegi que el diario no estaba con él, Mugak corrió al teatro, pero llegó demasiado tarde. Sin coprotagonista, Chorim tuvo que actuar sola. Se convirtió en el hazmerreír de todos y la eliminaron de inmediato. En la fiesta de la compañía, el líder la corrió frente a todos. Mugak llegó justo a tiempo para escuchar, de boca de una de las compañeras, que Chorim había sido abandonada por todos. Nadie tenía permitido volver a contactarla. Viendo a Chorim triste y borracha, Mugak se culpó a sí mismo. Ella lo había ayudado, y él había roto su promesa. La llevó al parque a caminar. Él se culpaba en voz alta mientras ella reía y lloraba al mismo tiempo. Después tuvo que cargarla a casa. La cercanía hizo que su corazón latiera con fuerza otra vez, pero como no sabía dónde vivía, la llevó a la estación de policía. A la mañana siguiente, Chorim abrió los ojos y se encontró rodeada de policías. Mugak corrió a explicar que era una conocida suya. Humillada, ella salió corriendo. Mugak tomó su teléfono y corrió tras ella para devolvérselo. Como la habían corrido de la compañía, Chorim, dolida, le reclamó por no cumplir su palabra. Le dio una bofetada, pero lo único que dolió fue su propia mano. Le dijo que él ni siquiera podía sentir dolor, pero que ella sí podía ver con claridad su propia humillación. Nunca más quería verlo. Sabiendo que le había causado un gran problema, Mugak fue a rogarle al líder de la compañía que la dejara volver. Todo había sido su culpa. El líder aceptó, pero con una condición: Mugak tendría que hacerlo reír primero. Todos en la compañía pensaban que era imposible hacerlo reír, pero apenas salieron, escucharon al líder carcajearse a todo volumen. Salió con Mugak y lo elogió por ser realmente gracioso. Cumplió su palabra y llamó a Chorim de inmediato para que regresara, con la condición de que trabajara con Mugak. Chorim lo había maldecido esa misma mañana, y ahora tenía que rogarle que volviera a actuar con ella. Le compró bebidas para todo el equipo de delitos mayores y le dio el resto a Mugak, esperando que la perdonara. Él fingió seguir enojado y le pidió que lo llevara a comer a un buffet. Mientras comían, Mugak recibió una llamada. Habían encontrado el cuerpo del hombre desaparecido. La policía, otra vez, iba un paso detrás del criminal, y eso le permitió matar a otra persona. Le pusieron nombre al asesino, el asesino del código de barras. El asesino ya tiene nombre, ya tiene un patrón, 12 meses de espera, 7 días para que aparezca el cuerpo, un código de barras por cada vida que se lleva, y cada vez que la policía llega, ya es tarde. La pregunta ya no es si va a matar otra vez, es cuánto tiempo más van a tardar en adelantársele. Chorim le dijo a Mugak que el cuerpo de la víctima olía a carbón asado. Fue directo a los restaurantes de barbacoa. Una dueña reconoció al hombre. Había ido a comer ahí 2 días antes. El uniforme que llevaba puesto era el de un gimnasio cercano. Mugak fue a preguntar, y le dijeron que el hombre de la foto llevaba tiempo sin ir a entrenar. Entonces, ¿por qué olía a carne asada de hacía 2 días? Chorim, mientras tanto, fue a visitar a su mejor amiga, Eri. Apenas la vio, Eri le preguntó por su relación con Mugak, pero Chorim no dijo nada. Al salir, se cruzó con un perrito que la hizo correr hasta caerse y dislocarse el brazo. El perro era de Yeji. Se conocieron por accidente y él la llevó a la clínica de un amigo suyo para revisarle el brazo. El doctor que la revisó era Baekhyun. Yeji salió a buscar a su mascota y dejó a Chorim sola en la clínica. Baekhyun le levantó la camisa y vio la cicatriz de una cirugía mayor. Dedujo que había sufrido una fractura grave y se convenció, más que nunca, de que Chorim era la niña de aquel año. Mientras tanto, el caso avanzaba. Esa noche, un mendigo vio a 2 hombres cargando a un tercero. En el forcejeo se les cayó una llave.
El mendigo la recogió y la lanzó al pasto. A la mañana siguiente, la policía encontró el cuerpo. La fiscal ideó un plan. Si la llave se perdió, el asesino volvería a buscarla a la escena del crimen. Esa noche, disfrazados de civiles, se apostaron alrededor del lugar para atraparlo. El verdadero asesino, mientras tanto, veía a Yeji cocinar en un show de televisión junto a Chorim. Ella había seguido el olor hasta encontrar a su mascota esa misma mañana. Ahora, él quería cocinarle algo para agradecerle. El asesino cenó con calma, mientras la policía se quedaba despierta toda la noche vigilándolo. No encontraron ni la llave ni al culpable, pero sí una pluma costosa en la escena. Poco después, la policía llegó a arrestar al Dr. Beckion. Las huellas de la pluma coincidían con las suyas, pero la hora de la muerte de esa víctima no coincidía con el patrón del verdadero asesino. A él le tomaba 7 días dejar que la policía encontrara a sus víctimas. En ese momento, Chorim estaba en el gimnasio. Sintió un olor extraño en el entrenador y llamó de inmediato a Mugak. En cuanto llegó, lo esposó y reconstruyó el caso. Era el hermano menor del oficial Jisok, compañero de equipo de Mugak. La víctima le debía dinero al entrenador y no había pagado. Furioso, lo estranguló hasta matarlo y le pidió ayuda a su hermano. El oficial Jisok dejó que la víctima usara su abrigo, y como el oficial olía a bebé, eso explicaba por qué el cuerpo tenía ambos olores, carne asada y bebé. Para proteger a su hermano, Jisok le cortó la muñeca con un cuchillo para simular al asesino del código de barras. Llevó el cuerpo al parque y plantó la pluma para incriminar al doctor. La evidencia era tan clara que el entrenador no tuvo nada que alegar. Mugak lo llevó a la estación. El oficial Jisok, sabiendo que todo había salido a la luz, lloró por su hermano menor, pero ya de nada servían las lágrimas. Después del caso, Chorim quería ver a Mugak, pero cuando llegó, lo encontró riendo con la fiscal Yom. Algo en su pecho se vació de golpe. Desde ese momento, Chorim entendió que empezaba a sentir algo por él. Lo que dolió no fue la risa, no fue una escena romántica, no fue una traición, fue solo Mugak riendo con otra mujer, algo que no le pertenecía a Chorim ni tenía por qué dolerle. Pero el vacío que sintió en el pecho no miente nunca, aunque la razón no tenga con qué justificarlo. Chorim pasó años entrenada para sobrevivir sin pedir nada, ni un nombre, ni un recuerdo, ni un lugar al que volver, y de pronto, sin permiso, empezó a querer algo para ella sola. Eso no se decide, se descubre demasiado tarde, cuando ya duele. Ni era lo que había planeado. Cuando ya duele, no ujimas. A la mañana siguiente, la invitaron a la inauguración del restaurante del chef Yeji. Él también invitó a varios policías conocidos, incluido Mugak, pero cuando éste llegó, el cuerpo de otro chef cayó desde arriba directo sobre su auto. Mugak levantó la vista y justo ahí estaba Yeji. En realidad, Yeji no había matado a nadie. Había subido a la cocina buscando al chef y no lo encontró. Cuando llegó a la azotea, el hombre ya había caído. Yeji entró en pánico, y Mugak lo consideró el principal sospechoso. Chorim supo de inmediato que Yeji no era el asesino. El cuerpo del chef tenía olor a estrangulamiento, pero en las manos de Yeji no había ningún rastro. El verdadero culpable era un hombre de lentes que chocó con Chorim y dejó caer su teléfono. Ella corrió a decírselo a Mugak, pero él no tenía otra opción. Cuando la policía y él llegaron a la azotea, solo estaba Yeji. Mugak volvió a la estación a interrogarlo, y de paso le dio a Yeji el agua que Chorim quería que bebiera, aclarando que ella no lo consideraba sospechoso. Con Yeji arrestado, Chorim fue a cuidar a su perro. Ahí percibió el olor de la modelo en un barril de vino de su casa, pero no le dio importancia. Al final, habían sido pareja. Era normal que compartieran olor. Afuera, se cruzó de nuevo con el Dr. Beckion. Yeji le había pedido ir a su casa por un informe financiero que podía dañar su carrera. No podía dejar que la policía lo encontrara. Esa era la razón por la que Beckion estaba en casa de Yeji, y ese informe estaba dentro del barril de vino. En la estación, sospecharon que Yeji era quien se había llevado el diario de la modelo, porque sabía que ahí estaba escrito el nombre del asesino. Chorim, de camino a comprar, reconoció de nuevo al hombre de lentes del día anterior. Lo persiguió hasta un callejón,
pero él la descubrió y tuvo que huir. Se escondió en un baño público, sin atreverse a respirar fuerte. El hombre saltó la barda y asomó la cabeza, sobresaltándola. Cuando entró, Mugak ya llegaba afuera. La llamó por su nombre. El hombre le puso un cuchillo en el cuello y le exigió silencio. Mugak, al ver una puerta cerrada, sospechó, pero fingió alejarse. Después, pateó la puerta de golpe y arrastró al culpable hacia afuera. Forcejearon, pero el hombre tenía cuchillo. Mugak no podía arriesgarse, así que lo dejó escapar. Le reclamó a Chorim por ser demasiado impulsiva. Si encontraba al sospechoso, debía reportarlo de inmediato. Perseguirlo era peligroso. Pero ella respondió que si no lo seguía, lo perdería. Tenía que encontrar al verdadero culpable para que Yeji, acusado injustamente, saliera libre pronto. Le entregó lo que había guardado, el olor que había sentido en el cuello de la víctima. Mugak insistió en que estaba muy preocupado por ella. Al verla lastimada de la rodilla, corrió a comprarle antiséptico. Ese gesto la hizo sonreír. Mientras tanto, la policía empezó a investigar al Dr. Bekion. Descubrieron que había vivido en la isla de Jeju con su esposa, hasta que ella murió y él se mudó. El tiempo que trabajó ahí coincidía con el hallazgo de los cuerpos de la pareja asesinada, los padres de Chorim. La fiscal envió a Mugak a Jeju a investigar el pasado del doctor. Ahí descubrió que Bekion había querido revisar el expediente de una paciente llamada Chorim. Por un momento pensó en su hermana, porque compartían el mismo nombre, pero al leer la fecha de nacimiento entendió que no era ella. Esta chica había nacido 3 años antes. Sin más pistas, tuvo que regresar. Siguiendo el rastro de Chorim, Mugak y su equipo llegaron a una florería y atraparon al hombre de lentes. Con inteligencia, Mugak reconstruyó el caso del chef caído. El sujeto vendía sustancias ilegales y presionaba al chef para consumirlas dentro del restaurante. Al negarse, lo estranguló. Cuando se dio cuenta de que había dejado de respirar, entró en pánico. En ese momento Yeji subió también, y el hombre se escondió tras la puerta para escapar. Así fue como Yeji quedó como chivo expiatorio. Todo encajaba tan bien contra él que el verdadero culpable no tuvo excusa. Liberaron a Yeji, y Chorim le llevó al perrito de regreso. Para agradecerle que la hubiera invitado a trabajar en su restaurante, ella aceptó feliz. Después de este incidente, Mugak le contó a la fiscal que el Dr. Bekion había tomado el expediente médico de una persona llamada Insun. Ese era el nombre viejo de Chorim. Su nombre actual se lo había dado su padre adoptivo. La fiscal confirmó, esa chica era la hija de la pareja asesinada en la playa, y también la única testigo que había escapado de las manos del asesino. Mugak empezó a contarle sobre la muerte injusta de su hermana. Murió porque su nombre coincidía con el de la testigo. Mientras más hablaba, más perdía el control. Corrió a la casa del doctor y le gritó furioso. La fiscal tuvo que sacarlo de ahí antes de que ocurriera otro asesinato. Cada vez que Mugak se sentía solo y extrañaba a su hermana, invitaba a Chorim a comer. Aunque no podía saborear la comida, con ella podía simplemente estar acompañado. Le regaló un oso de peluche que había comprado. Chorim llamó de inmediato a su mejor amiga para preguntarle qué significaba que un hombre y una mujer salieran a comer y se regalaran cosas. Su amiga fue clara, estaban enamorados. Pero había algo que nadie sabía. El Dr. Bekion no era en realidad el asesino. Siempre miraba a Chorim con culpa, no con intención de muerte. Años atrás, cuando la trajeron al hospital sin poder despertar, Bekion había pensado en tomar su corazón para salvar a su esposa, que sufría de insuficiencia cardíaca. Pero al último momento no inyectó el veneno en su suero, y su esposa murió de todas formas. Aún así, seguía sintiéndose culpable por haber querido matarla. Ahora que estaba a punto de mudarse a otro lugar, escribió una carta contando lo ocurrido y pidiéndole perdón a Chorim, pero no se atrevió a enviarla. Solo la escribió para sí mismo. Sin saberlo, la enfermera que llegó a entregarle un libro recogió también la carta y la guardó en una caja. Al día siguiente, la empresa de envíos entregó por error a Bekion la caja de vino que Yeji le había pedido recoger de su casa el día anterior. Ahora se la devolvían a él. Al abrirla para revisar lo que había pedido, se lastimó la mano y empezó a sangrar. Justo entonces volvió Yeji.
El doctor le devolvió la caja y se fue rápido. El asesino se reveló entonces ante el espectador. No era otro más que el chef Yeji. Dentro de la caja estaba el diario de la modelo y una foto de la muñeca cortada de una víctima, pero descubrió la sangre del doctor sobre la foto. Yeji supo que Baekhyun había reconocido su identidad. Apuestas. El doctor acaba de descubrir, sin buscarlo, quién es realmente Yeji, y Yeji acaba de descubrir que el doctor lo sabe. Uno de los dos no va a salir vivo de esto, y todos, incluida la fiscal, siguen creyendo que el sospechoso es Baekhyun. En ese momento, el doctor decidió no huir más, pero sí proteger a la testigo, Chorim. Le pidió a Mugak que se vieran en la iglesia, pero quien llegó fue Yeji. Baekhyun tembló y quiso correr, pero Yeji lo detuvo. Bajo la estatua de Jesús, otra víctima fue asesinada. Cuando Mugak llegó, ya era demasiado tarde. Nunca volvería a encontrarse con el doctor Baekhyun. 2 días después, Mugak fue a la clínica por curiosidad y descubrió que Baekhyun se había mudado hacía tiempo. Algo no cuadraba. Temiendo que huyera, lo puso en la lista de personas con prohibición de volar. Sus colegas reportaron que el doctor había reservado un vuelo a Senegal esa mañana, pero nunca se presentó a abordar. Sin embargo, sus datos personales no mostraban ningún registro de haber salido de Corea. El asesino, mientras tanto, seguía cocinando con tranquilidad. Tenía manos capaces de preparar platillos deliciosos y también de matar con crueldad. Mugak fue a preguntarle a Yeji si había visto al doctor recientemente. Yeji respondió con calma que lo había visto 2 días atrás y fingió sorpresa al enterarse de que nunca abordó el vuelo. Yeji no sabía que en los libros que Baekhyun le había regalado había una carta de disculpa dirigida a Chorim. Se la entregó a Mugak, pero él no la llevó a la estación. En la estación, la fiscal y Mugak encontraron el patrón de los códigos de barras en las manos de las víctimas. El grosor representaba los números. En los 13 dígitos, la primera combinación, 978, indica que se trata de un libro publicado. La siguiente, 89, representa a Corea. La combinación, 8675, corresponde a una editorial específica. Los 5 códigos coinciden con la misma editorial coreana. El último número marca el orden de publicación del libro, que resultó ser el mismo orden en que fueron asesinadas las víctimas. Eso demostraba que el asesino sabía mucho de libros. En efecto, el cuarto secreto de Yeji estaba lleno de libros. También estaba obsesionado con los códigos de barras y se preparaba para matar a más personas y completar su colección. Mugak dedujo que la 6ª víctima aparecería pronto, pero no esperaba que esa 6ª víctima fuera precisamente el hombre que sospechaba, el Dr. Baekhyun. La editorial con el mismo código de barras que el asesino tenía un nombre extraño: Editorial Viernes, Sábado y Domingo. Pero había quebrado hacía 20 años. Ahora era necesario encontrar la identidad de su fundador. Después de la reunión, los compañeros se invitaron a salir a comer, pero Mugak se negó. Tenía que pasar tiempo con una persona importante para él, Chorim. Pero cuando fue a ver la compañía de teatro, ella no estaba en el escenario, sino trabajando tras bambalinas. Si no tenía cuidado, podían regañarla y humillarla en cualquier momento. Oprimida así, Chorim no se atrevía a reclamar. Mugak lo vio todo, ocupado como estaba investigando el caso, sin poder actuar con ella. El dueño de la compañía no la dejaba subir al escenario. Sin saber cómo consolarla, solo pudo llevarla a comer. Después de la comida, Mugak lo pensó con calma. Le dijo a Chorim que actuara y que investigaran el caso juntos. Él la protegería. Esa frase hizo que el corazón de Chorim latiera más rápido. Esa noche, Yeji también pensó en un plan perfecto para escapar del crimen de haber matado al Dr. Baekhyun. Llevó su auto sobre un camión grande y se fue a pescar al lago. Aprovechó el tiempo para crearse una coartada. Contrató a un conductor para llevar su auto de vuelta al restaurante mientras él seguía fuera. El chef asistente vio el auto de Yeji salir y pensó que solo había ido a comprar vino. En apenas 20 minutos, Yeji regresó con vino e ingredientes de calidad, dejando la evidencia perfecta de que solo había salido de compras. Es cierto que un asesino que lee tanto es extremadamente peligroso, pero solo entonces Yeji reveló su debilidad.
Sufría una enfermedad que le impedía reconocer los rostros de las personas. Solo podía identificarlas por su voz. Esa era, probablemente, la razón por la que había matado por error a la hermana de Mugak años atrás. Sin saberlo, Yeji le confesó honestamente a Chorim que no podía reconocer caras, por eso nunca la había reconocido antes. Usó eso como excusa para pedirle que se quedara cerca de él y le avisara en voz baja quién era cada persona que se le acercara. Chorim, inocente y bondadosa, aceptó de inmediato. Después de estar en el restaurante, tuvo que correr a la estación porque a su mejor amiga la habían acusado falsamente de robo. Chorim se dio cuenta de que la compañera de trabajo mentía. Era obvio que ella había robado, pero culpaba a la amiga de Chorim. La compañera tenía una coartada. Había viajado con su novio todo el día anterior, así que no pudo estar en la tienda. Para ayudar a su amiga, Chorim arrastró a Mugak al parque de diversiones a donde había ido la mentirosa con su novio. Se les ocurrió tomar fotos para comparar y encontrar el error. Pasaron el día juntos comiendo, bebiendo y tomando fotos, pero no encontraron ninguna falla. En la última foto, la pareja tenía que besarse en la mejilla. Chorim retó a Mugak. Él dijo sin miedo que la besaría de verdad, pero justo en ese momento, el auto en el que estaban sentados se sacudió y sus labios se rozaron. Mugak dijo rápido que solo era parte de la investigación, y Chorim, apenada, apartó la mirada. Por suerte, después de un día entero investigando, notaron que la zapatería olía fuertemente a curry. Un año antes había sido un local de curry, y en la foto de la compañera con su novio aparecía justo ese local de curry, no la zapatería. Eso significaba que las fotos eran de hace un año, no del día anterior. En efecto, al presentar la evidencia en la estación, la compañera no tuvo nada que decir y tuvo que admitir que ella había robado el dinero del jefe. El jefe se disculpó con Eri, pero ella no lo perdonó y decidió renunciar. Justo después de resolver el caso de su amiga, Chorim y Mugak vieron el auto del Dr. Bekion. Estaba adentro, con los ojos cerrados. Mugak tocó la ventana para arrestarlo, pero no respondió. Abrió la puerta y descubrió que el doctor estaba muerto. Sin saber la verdad, se enfureció pensando que el asesino de su hermana había muerto sin pagar. Pero cuando forenses llegaron a revisar la escena, encontraron un código de barras en la mano de Bekion, la prueba de que el verdadero asesino era otra persona. Esto rompía por completo las expectativas de Mugak. El hombre que había sospechado ahora era la víctima. Entonces, ¿quién era el verdadero asesino? Esa pregunta le dio dolor de cabeza a Mugak. Chorim pudo ver el olor a alcohol y un aroma extraño en el doctor que nunca antes había sentido. A través de las cámaras de seguridad, vieron el rostro del chofer de Bekion al llegar al estacionamiento subterráneo. El chofer era inocente, pero por tener antecedentes de violencia, se convirtió de inmediato en el principal sospechoso. Al llegar la policía, descubrieron que solo era un chofer asignado. Los llevó al lago de pesca, diciendo que le habían pedido llevar al hombre dormido hasta el estacionamiento de la policía. El número que lo contrató era un teléfono prepago inactivo desde hacía 3 meses. El dueño del área de pesca dijo que el auto del doctor había estado ahí desde la noche anterior, específicamente las 11:45 de la noche del sábado. Mugak fue de inmediato a preguntarle a Yeji qué había hecho esa hora. Yeji ya tenía la coartada lista y respondió sin titubear. Había estado en el restaurante creando un platillo nuevo con el chef asistente. El asistente confirmó que, a las 11:50, vio el auto de Yeji salir por vino y especias, lo que probaba que había estado ahí a las 11:45. La coartada era tan perfecta que Mugak no pudo hacer nada más y tuvo que volver a casa. Recordó que, la noche anterior, el Dr. Bekion lo había llamado para decirle algo, pero nunca se presentó. Fue a buscar a la enfermera del doctor, quien le dio la dirección de una bodega que Bekion usaba para guardar cosas. Mugak fue de inmediato, y sin saberlo, Yeji también se dirigía ahí. El doctor le había dicho antes que un pez dorado debe encontrarse con un ermitaño. Como amante de los libros, esa frase lo atormentaba, así que fue a la bodega a buscar la respuesta. Yeji tomó 2 libros titulados El ermitaño y el pez dorado y se fue antes de que Mugak lo viera. Cuando Mugak entró, sintió que algo no andaba bien,
pero al salir a perseguirlo, ya no había nadie. En un giro breve, Yeji apuñaló a Mugak en el estómago. La sangre no dejaba de salir, y Mugak se desplomó. Por suerte, sus compañeros llegaron a tiempo y lo llevaron al hospital, salvándole la vida. Al enterarse, Chorim corrió al hospital con una caja de rollos de arroz. No pudo contener las lágrimas al verlo tendido en la cama. La fiscal entendió entonces que la muerte del doctor Bekion rompía la regla de los 12 meses y 7 días. Eso probaba que Bekion sabía algo sobre el asesino, y por eso lo mataron antes de tiempo. Mientras tanto, Yeji fingió ser una buena persona. Cocinó con Chorim y llevó comida al hospital para la policía. Comió mientras vigilaba a Mugak de cerca, con la intención de colarse a su habitación y matarlo para siempre. Pero justo cuando estaba por hacerlo, la fiscal intervino y lo detuvo. Mientras hablaban, ella notó que Yeji no parecía deshecho por la muerte de su novia ni de su mejor amigo. Aunque intentaba presentarse como alguien que enfrentaba las dificultades de frente, las dificultades no son lo mismo que el dolor real. En medio de la noche, un hombre disfrazado de policía se coló a la habitación de Mugak. La fiscal se escondía en el cuarto de enfrente, y bajo la cama de Mugak había un arma lista. Pero cuando toda la policía entró y apuntó al culpable, resultó ser solo un actor contratado. El plan para atrapar al verdadero criminal se cayó por sus propios pasos. El hombre contratado dijo que quien lo había llamado le transfirió el dinero directo, sin verse nunca en persona. No conocía su rostro. Y el número era de un teléfono desechable. Su identidad seguía siendo imposible de rastrear. Yeji era un hombre inteligente, y mientras más inteligente es un criminal, más peligroso es. Chorim fue a visitar a Mugak. Lo sacó a caminar para que se relajara y se recuperara más rápido. Sin querer, su mano resbaló y él estuvo a punto de caer por una pendiente. Mientras más tiempo pasaban juntos, más se apegaban sus sentimientos. Chorim lo llamó para preguntarle qué quería comer. Iría a su casa a cocinarle. Mugak se arregló el cabello frente al espejo mientras Chorim se pintaba los labios. Pero al llegar a cocinar juntos, no dejaron de pelearse entre broma y broma. Mientras comían, Chorim le confesó que había perdido toda su memoria por un accidente, así que valoraba profundamente lo que estaban viviendo ahora. Después de tanto tiempo juntos, Mugak no pudo contener más su corazón. Le tomó la mano y la besó. En cuanto terminó el beso, Chorim se sintió extremadamente apenada. Puso la excusa de que era tarde, tomó su bolso y salió corriendo. Si se quedaba más tiempo, temía no poder controlar lo que sentía. En la estación, la fiscal y el jefe de policía entendieron por qué no habían podido ver el auto del doctor Bekion moviéndose por la carretera esa noche. Existía una alta probabilidad de que hubiera viajado escondido dentro de un camión. En efecto, encontraron el camión sospechoso. Había pasado cerca del lago de pesca entre las 11 y las 12 de la noche del sábado. El asesino se estaba volviendo cada vez más audaz. La fiscal llevó a Mugak a ver al oficial Choi, esperando que revelara el paradero de la única testigo sobreviviente. Mugak también le dijo a Choi que la chica compartía el nombre con su hermana, razón por la que su hermana había sido asesinada por error. Sabiendo lo peligroso que era el asesino, Choi no quería que la identidad de su hija adoptiva quedara expuesta. Pero, en ese momento, tras leer el libro El ermitaño y el pez dorado, junto con la carta que había escrito el doctor Bekion, Yeji descubrió que la testigo seguía viva. Eso significaba que la niña que había matado años atrás fue un error, aunque todavía no sabía quién era la verdadera testigo. Se hizo pasar por amigo del doctor para entrar a la bodega en busca de más pistas, y ahí encontró algo. En el expediente médico aparecía el nombre In-sun, el antiguo nombre de Chorim. Al mismo tiempo, Mugak seguía en secreto al oficial Choi para descubrir dónde escondía a la testigo. Pero en el camino, Yeji se cruzó con Chorim y perdió el rastro de Choi. Al entrar a la casa de Chorim, ella vio a su padre adoptivo empacando para transferirse de trabajo. Planeaba irse por un tiempo para que nadie supiera que estaba relacionado con ella. Así aseguraría su protección. Yeji era un pervertido. Cada vez que mataba a una víctima, la encerraba para que escribiera un diario con sus últimas palabras. Por eso tenía el diario de la modelo, del doctor Bekion y de la madre de Chorim.
Ahí aprendió que a Chorim le gustaba comer sopa de algas marinas y erizo de mar. Al día siguiente lo invitaron a grabar un programa de cocina y eligió ese platillo a propósito. Al terminar la grabación, Chorim pidió llevarse el plato a casa. Sabía que si nadie lo tomaba, lo tirarían. Se lo llevó a Mugak para comerlo juntos. Al probar un bocado, rompió en llanto de repente. No podía recordar sus viejos recuerdos, pero el sabor seguía ahí, intacto. Era el mismo platillo que su madre le cocinaba. Chorim no entendía por qué lloraba tanto. Solo sentía que había perdido algo enorme. Para consolarla, Mugak le tomó la mano y la llevó a caminar, y sin darse cuenta, llegaron frente a la casa de Chorim. Era tarde, así que ella tuvo que entrar. Al despedirse, ninguno de los dos quería irse, así que Mugak le pidió quedarse a dormir. Pero no durmieron juntos. Uno se quedó afuera, el otro le escribió mensajes toda la noche desde la cama. Al día siguiente, para ayudar a Chorim a recordar el rostro de su madre, Mugak le mostró unos bocetos policiales, pero después de mirarlos un buen rato, seguía sin recordar nada. Al mismo tiempo, Yeji envió a alguien al hospital viejo por el expediente médico de Chorim, pero el gerente llamó de inmediato a Mugak. Al enterarse, avisó a la fiscal que sospechaba que la persona interesada en el expediente de la hija de la pareja asesinada era el culpable. Le pidió al gerente que le dijera a quien fuera a recogerlo que los archivos se habían transferido a Jeju. La persona que fue por ellos le dio esa misma información falsa a Jeji. Nadie había visto nunca el rostro del asesino, y todas sus víctimas terminaban muertas. Así que la única esperanza de la policía era la hija de la pareja. Seguía viva, con seguridad, y debían encontrarla y protegerla. Pero antes tenían que armar una trampa para atrapar al asesino. Mugak pensó que el criminal había caído en la trampa, así que lo atrajo a un lugar con el pretexto del expediente médico. Cuando la policía corrió a esposar al sospechoso, Mugak descubrió que había otro sospechoso real, a la distancia, el mismo hombre de la bodega de Baekhyun. Lo persiguió de inmediato. Ambos terminaron corriendo hacia una casa abandonada. El asesino saltó por la ventana, lastimándose la mano, pero logró escapar de todas formas. El sospechoso que la policía atrapó era solo otro actor contratado, igual que las otras veces. Pero esta vez dejó un pedazo de camisa y sangre en una barra de metal. Una prueba de ADN podría dar información sobre este hombre. La fiscal sugirió tomar una muestra de sangre del chef Yeji para comparar. Ya sospechaba de él desde la última conversación. Fue directo a verlo. Yeji dijo que había sido adoptado en Estados Unidos y que sus padres habían muerto en un accidente en la playa. Cuando se quitó el abrigo y mostró el brazo herido, la fiscal se puso todavía más alerta. Volvió de inmediato a la estación para pedir una orden y tomar la sangre de Yeji para analizarla. Poco después, Mugak y dos compañeros llegaron a su casa. Yeji intentó explicar que la herida se la había hecho con el borde de un mueble de cocina, pero a Mugak no le importó. Llevaron la muestra a la estación. Mientras esperaban los resultados del ADN, la fiscal pidió que vigilaran a Yeji sin dejarlo escapar. Pero cuando llegaron los resultados, el equipo de delitos mayores se decepcionó. No coincidían. Yeji nunca había sido perseguido por Mugak esa noche. El hombre era en realidad un doble suyo. Este sujeto dejó a propósito una mancha de sangre en la escena. Luego fue a casa y se cortó la mano con un tenedor hasta sangrar, sin mostrar ningún gesto de dolor. Después, Yeji, con toda calma, fue a ayudar a Chorim a subir a la televisión, para estar cerca de ella. Al volver a casa, estaba seguro de que Mugak iría a disculparse por sospechar de él. Así que Yeji le pidió prestado el teléfono, con el pretexto de marcar su propio número para encontrarlo, pero en realidad instaló un software espía. Mugak, deprimido y culpable, no sospechó nada. Después de salir de casa de Yeji, Mugak fue con Chorim a elegir ropa para seguir grabando el programa de cocina, ya que Yeji la había impulsado y el director tenía el ojo puesto en ella. Pero como no quería que la persona que le gustaba luciera demasiado hermosa frente a tanta gente, le dijo que nada de lo que se probara se veía bien. Luego le rogó que no participara en el programa, pero no explicó bien el motivo, haciendo que Chorim sintiera que estaba siendo irracional y se fuera molesta. Chorim fue a devolverle a Mugak los objetos que él le había comprado. En el camino, se cruzó con la fiscal, y las dos salieron a beber
y comer carne asada. Chorim reveló, sin querer, que Mugak se negaba a ser su novio, pero se metía en todos sus asuntos, y eso la enojaba. Al sentirse más cercanas, Chorim le pidió a la fiscal que dibujara el rostro de su madre según sus recuerdos. Como ambas eran mujeres y la fiscal tenía experiencia, logró recrear el rostro que Chorim recordaba. Pero en ese momento, la fiscal todavía no le prestó demasiada atención al parecido. Cuando llegó a casa, Chorim recibió otro regalo de Yeji para celebrar su aparición en televisión. Comparado con la ropa que Mugak le había comprado, la de Yeji era mucho más fina. Pero al día siguiente, ella eligió usar el vestido amarillo que Mugak le había recomendado por mensaje, diciéndole que se veía hermosa. Yeji, por supuesto, también leyó ese mensaje. Al ver que Chorim no usó lo que él le regaló, entendió la relación entre Mugak y ella. Pensó que en realidad era algo bueno. Sería más fácil aprovecharse de ambos en el futuro. La suerte parecía estar del lado de Chorim en ese momento. No solo participaba en un programa famoso, también recibió una confesión. Ese día, Mugak la citó y le confesó públicamente sus sentimientos, lo cual la conmovió profundamente. Pero como iba vestida muy sencilla, sin maquillaje, no se sentía del todo segura. Después de terminar el boceto del rostro de la madre de Chorim, la fiscal lo imprimió y sintió que se parecía muchísimo a la mujer asesinada. En efecto, al comparar ambas fotos, la coincidencia era del 95%. Chorim también fue a buscar a la fiscal. Al mirarla, sintió que se parecía a la hija de la pareja asesinada, pero cuando Chorim preguntó por el boceto, la fiscal lo escondió y la invitó a seguir dibujando el rostro del día anterior. Mientras Chorim iba por bebidas, la fiscal le tomó una foto secreta a su identificación. Al revisar el número en el sistema, descubrió que el padre de Chorim era el oficial Choi. Eso significaba que Chorim era la hija adoptiva y la testigo. La fiscal acaba de confirmar, sin decirle nada a nadie todavía, que Chorim es la testigo que ha buscado desde el principio. Yeji ya sabe que la testigo sigue viva. Solo falta que una pieza se mueva mal para que las dos búsquedas terminen apuntando al mismo nombre, el de la mujer que Mugak ama. A la noche siguiente, Chorim persiguió al pervertido y terminó cruzando, sin querer, en medio de la calle principal. Las luces y el auto que se acercaba le recordaron un viejo recuerdo, la vez que la atropellaron justo frente a su casa mientras alguien la perseguía. Era un hombre malo, pero no podía recordar su rostro ni lo que había hecho. Chorim fue a trabajar al restaurante de Yeji. Él le preguntó cómo identificar ingredientes frescos. Ella no era experta en eso, así que no supo responder, pero sugirió que decorar la comida haría que los comensales la sintieran más apetitosa. Después de decir eso, se pegó semillas de sandía en la cara como modelo, haciendo reír a Yeji. Chorim fue la primera persona a la que Yeji reconoció el rostro sin depender de la voz. Al mismo tiempo, caminando por la calle, Mugak descubrió al oficial Choi. Lo siguió en secreto hasta una cafetería. Sin esperarlo, Choi fue a ver al jefe de policía. Le pidió un documento confidencial y luego escribió algo en el bloc de notas de la cafetería. El astuto Mugak tomó el bloc y lo frotó con un lápiz. Las palabras aparecieron. Provincia de Gangwon. Probablemente ahí vivía el oficial Choi ahora. Mugak avisó de inmediato a la fiscal, sin saber que Yeji había escuchado esa llamada confidencial. Cuando Mugak le dio la dirección a la fiscal, Yeji también preparó papel y lápiz para anotar la información. Ahora solo era cuestión de tiempo. Quien encontrara primero al oficial Choi, ganaría. Mugak tampoco estaba libre. Fue a la vieja bodega del Dr. Baekhyun para ver qué había querido decirle antes de morir, pero solo notó 2 espacios vacíos en el librero. Faltaban 2 libros, y no encontró nada más. La fiscal también llegó un paso tarde. Cuando arribó, el oficial Choi ya se había subido al auto de Yeji. Minutos antes, Yeji había fingido chocar contra el auto policial de Choi. Así logró llevárselo justo detrás de la fiscal. El dueño del restaurante sabía que Choi era un policía retirado y no quería problemas, así que le mintió a la fiscal diciendo que nadie con ese nombre estaba ahí. La fiscal le avisó a Mugak que había recibido la dirección equivocada, pero él estaba seguro de no haberse equivocado. Chorim le llamó para avisarle que llegaría 2 horas tarde.
El chef del restaurante había salido, así que tenía más trabajo. Pero Mugak no le prestó demasiada atención. Contrató a un cerrajero profesional para entrar a la casa de Yeji e investigar. Cuando Yeji vio irse a la fiscal, trajo de regreso al oficial Choi. Mugak bajó a la bodega y encontró los ingredientes tal como Yeji había dicho. Recorrió toda la casa sin encontrar nada extraño. Estaba buscando por todas partes cuando Yeji regresó. Solo pudo sostener la puerta con fuerza, mientras el perrito afuera no dejaba de ladrar. Chorim fue con Yeji a grabar un programa de cocina en su casa, así que reconoció el olor familiar de Mugak. Aunque no sabía por qué había entrado, Chorim lo ayudó a escapar rompiendo un vaso de agua. Mientras Yeji iba por material médico, Mugak corrió a salir rápido. Afuera, Mugak le explicó por qué había entrado a la casa de Yeji. Sospechaba que era el asesino de su hermana, años atrás. No tenía pruebas, pero su instinto se lo decía. Chorim sintió el mismo dolor de Mugak por la pérdida de su hermana. Él incluso le mostró una foto de ella. Para animarlo, Chorim lo llevó a su casa a comer fideos y ver su programa en televisión juntos. Después, todos los que conocían a Chorim le enviaron felicitaciones. Al día siguiente, cuando fue a la estación, la fiscal sacó a Mugak del equipo y le prohibió seguir en el caso del asesino del código de barras. La razón era que sabía que Mugak buscaba al asesino motivado por la muerte de su hermana. Eso lo haría actuar de forma imprudente, capaz de arrestar a la persona equivocada o dejar escapar al verdadero culpable. Mugak intentó resistirse, pero la fiscal no cedió. Al mismo tiempo, en casa del chef, grabando el programa, un viejo compañero de escuela reconoció a Chorim y la llamó por su nombre antiguo. Yeji lo escuchó. Chorim quedó confundida. ¿No era ese el nombre de la hermana de Mugak? Mientras lo pensaba, Yeji le pidió ir a la biblioteca por un libro de cocina. Ahí, Chorim leyó la carta que el doctor Baekhyun le había escrito antes de morir. ¿Por qué la llamaba con el mismo nombre que la hermana de Mugak? Eso significaba que ella era la persona con el mismo nombre que causó la muerte de la hermana de Mugak. Chorim se sobresaltó cuando una mano le tocó el hombro. Yeji la había descubierto leyendo a escondidas. Sus ojos se pusieron más fríos de lo normal y le preguntó qué hacía. Chorim, temblando, sostuvo la carta con fuerza detrás de la espalda. Esa carta era para ella, pero ¿por qué la tenía Yeji? Explicó que era el guión y que estaba nerviosa, por eso actuaba así. Alguien se acercó, así que Yeji tuvo que dejarlo pasar, y sus ojos volvieron a suavizarse. Después de esto, Chorim fue directo a la nueva dirección de su padre y le preguntó cuál era su verdadera identidad. Su padre siempre le había dicho que era su padre biológico y que su madre había muerto, pero Chorim siempre sintió que eso era contradictorio. El oficial Choi solo le habló del accidente que le causó la pérdida de memoria. Como él fue el oficial que manejó el caso, decidió adoptarla, pero nunca le habló de sus padres biológicos por miedo a lastimarla si recordaba. Chorim entendió el sufrimiento de su padre adoptivo y le estuvo profundamente agradecida por haberla criado. Mugak, mientras tanto, les dijo a sus compañeros que atraparía él mismo al asesino de su hermana. Ellos, comprendiendo su dolor, aceptaron ayudarlo. Sus dos compañeros invitaron a la fiscal a comer, pero ella puso una excusa para negarse, hasta que se enteró de que el capitán también estaría ahí esperándola, así que aceptó por obligación. Mugak aprovechó para colarse a la oficina y revisar los documentos sobre la familia asesinada y su hija. Vio el nombre de Chorim en la computadora, junto al boceto del rostro de su madre que ella misma le había pedido dibujar a la fiscal. Mugak pensó, ¿será que Chorim es la testigo con el mismo nombre que causó la muerte de mi hermana? Al día siguiente, Mugak fue con la fiscal y le preguntó si, por ser Chorim una testigo, temía que sus sentimientos personales afectaran el caso y la dirección de la investigación. La fiscal no lo negó. Sin importar cuánto se lo prometiera, no lo dejaría volver al equipo. Así que Mugak siguió la dirección del oficial Choi por su cuenta, con la intención de aclarar todo. Pero cuando llegó a la mitad del puente, el auto de Yeji, recién llegado del pueblo, le bloqueó el paso. Ambos bajaron y se saludaron con provocación. Mugak insinuó que Yeji era el culpable. Yeji siguió hablando medio en broma, sabiendo que Mugak no tenía pruebas,
Pero en ese momento sonó el teléfono de Mugak y al mismo tiempo sonó el de Yeji. El inteligente Mugak entendió de golpe cómo Yeji conocía la dirección del oficial Choi. Había intervenido su teléfono. Mugak llegó a la posada y descubrió que el oficial Choi acababa de empacar e irse minutos antes. En ese momento, subía al auto de Yeji, que fingió ser buena persona y le ofreció llevarlo. Impotente, Mugak tuvo que regresar. Mientras comía con sus compañeros, llamó a uno de ellos para insultar a Yeji. Mugak dijo palabras terribles y juró atraparlo. Sus compañeros se preguntaron por qué lo insultaba tanto, y Mugak explicó que Yeji había intervenido su teléfono. Por eso llamó a insultarlo. Esa noche, Chorim esperó a Mugak en el punto de encuentro, pero sin importar cuántos mensajes le enviara, él no respondía. Aunque Mugak la vio parada al borde de la calle, no supo cómo enfrentarla, así que subió al autobús y se fue. No entendía bien lo que estaba pensando. Sus sentimientos en ese momento eran extremadamente complicados. Chorim, al no ver llegar a su pareja, pensó que estaba ocupado. Fue a la estación a buscarlo. Ahí escuchó, sin querer, a un compañero de Mugak decir que su hermana había sido asesinada por tener el mismo nombre que la testigo del caso de la pareja de pescadores. Chorim no entendía por qué era testigo, ni por qué, por su culpa, había muerto la hermana de Mugak. Cuando escuchó que el doctor a cargo de la testigo en ese entonces era Baekhyun, quedó todavía más impactada. Al conocer la verdad, Chorim fue a un lugar apartado a llorar. Tampoco quería ver a su pareja. Los dos se evitaron durante un día entero, pero por la noche, Mugak se paró frente a la casa de Chorim. Era su cumpleaños. Fingió que nada había pasado. Sonrió y le habló con normalidad, pero Chorim no podía sentirse feliz. Al entrar a la casa, los dos empezaron a cocinar juntos como una pareja feliz, pero en realidad, ahora había una distancia entre sus corazones. Como Mugak preparó su platillo favorito, Chorim se conmovió, y él también ignoró todo y la quiso con todo su corazón, tratando de hacerla reír. Sacaron el pastel de cumpleaños, cantaron juntos, pidieron un deseo, y Mugak sopló las velas. Quería celebrar el próximo cumpleaños de Chorim, pero ella temía que, si sabía más sobre su pasado, terminaría odiándola. Mugak insistió. Pasara lo que pasara, jamás la odiaría. Chorim dijo que estaba cansada y quiso llevar a Mugak a su casa. Se limpió las lágrimas en secreto y quiso acompañarlo. Cuando llegaron a casa de él, Mugak quiso llevarla de vuelta, pero Chorim dijo que quería terminar. Mugak preguntó por qué, pero ella dijo que no había ninguna razón, simplemente quería terminar. Se limpió las lágrimas en secreto y tomó un taxi para irse, dejando a Mugak destrozado y sin palabras. Volvió a casa recordando los momentos felices con Chorim. Habría sido un tiempo hermoso si ninguno de los dos hubiera tenido un pasado tan pesado. Al día siguiente, Chorim fue a preguntarle a la fiscal sobre un software de recuperación de memoria. La fiscal aceptó ayudarla. Chorim quería recordar rápido el rostro del asesino para atraparlo, y también le pidió a la fiscal que dejara volver a Mugak al equipo de investigación, solo que no le dijera nada sobre su participación. La fiscal le dijo que Yeji era el principal sospechoso. Le pidió a Chorim que no lo contactara, pero Chorim pensó que podía usar esa cercanía a su favor. Era una buena oportunidad. Mugak intentó llamarla, pero ella no contestó. En ese momento, la fiscal cumplió su palabra. Llamó a Mugak para reincorporarlo. Yeji, mientras tanto, empezó a prestarle más atención al oficial Choi, porque todos creían que la pareja de pescadores asesinada había sido la primera víctima, pero Choi sabía que en realidad era la tercera. Eso significaba que conocía al primer asesino, y Yeji se preguntaba cómo lo sabía. Al mismo tiempo, Yeji mantenía a Choi en su casa. Choi le dijo que tenía un equipo de apoyo para las familias de las víctimas asesinadas. Al oírlo, Yeji le dio 30,000 wones para contribuir. Luego le sirvió una taza de café con una actitud muy ambigua y lo observó beberlo con ojos de asesino. Al mismo tiempo, la fiscal se sentó a tomar café con Chorim y le pidió el número telefónico de su padre adoptivo, el oficial Choi. Después, la fiscal volvió a la estación y le contó a Mugak que Chorim creía que la hermana de él había sido asesinada por su culpa.
Solo entonces Mugak entendió por qué Chorim había querido terminar. Corrió de inmediato a buscarla. En ese momento, Chorim estaba sentada en la parada del autobús cuando recibió un mensaje de su padre. Decía que estaba borracho y le pedía que fuera por él a una dirección. Al mismo tiempo, la policía verificó esa dirección y ese número, y en efecto existían. Chorim le avisó a la fiscal que iba a buscar a su padre, pero cuando la fiscal la llamó de regreso, no prestó atención al teléfono. Sin más opción, la fiscal reportó la dirección para que Mugak fuera a buscar a Chorim y evitar que estuviera en peligro. Chorim caminó, paso a paso, hacia otra villa en las afueras, la de Yeji. Él sostenía el teléfono de su padre, escondido en una esquina. Apareció detrás de Chorim, haciéndola entrar en pánico y cubrirse la boca. Le acarició el cabello, igual que antes. Le preguntó si lo reconocía. Chorim estaba demasiado asustada para hacer ruido, pero en ese momento reconoció el olor de Mugak. La luz se apagó de golpe, y Chorim aprovechó para correr. La oscuridad era su ventaja, podía ver el olor. Yeji, en cambio, no podía distinguir rostros con claridad. En la oscuridad no podía ver nada. Buscó a tientas, y cuando las luces volvieron, Chorim ya había escapado. Mugak sacó a Chorim de ahí de la mano. Llevaba un arma, pero se contuvo. Solo dejó inconsciente a Yeji de un golpe. Los dos corrieron adentro a buscar al oficial Choi, sin encontrarlo. Chorim se desmayó, así que Mugak tuvo que salir primero a llevarla al hospital. Por suerte llegaron sus dos compañeros. Aunque no pudieron hacer nada contra Yeji, evitaron que matara a Choi. Yeji no dejó entrar a la policía a la casa, diciendo que Choi solo estaba borracho, durmiendo en su habitación, y que él mismo iría a despertarlo. Al entrar, Yeji borró rápidamente los mensajes y escondió la inyección. Choi ya había despertado. Yeji fingió que nada había pasado y lo saludó, dejándolo salir para que dos policías lo revisaran. Choi dijo que estaba bien y se disculpó con Yeji. Después tomó un taxi a casa, sin imaginar que Yeji lo siguió. Ya conocía la dirección. Chorim despertó en el hospital. Le contó a Mugak que Yeji sufría de prosopagnosia. No podía reconocer rostros, solo voces. El ambiente entre ellos volvió a sentirse incómodo. En la azotea, Mugak dijo que no aceptaba la ruptura y que no quería que Chorim se culpara por la muerte de su hermana, pero ella no podía evitarlo. Se sentía atormentada. No merecía su amor. El oficial Choi aceptó confirmar a Chorim como testigo, esperando que Mugak cuidara bien de su hija. Mugak quiso llevar a Chorim a casa, pero ella se negó. Solo pudo pedirle que, al llegar, recordara llamarlo. Aún así, Mugak la siguió en secreto hasta su casa y descubrió que estaba completamente saqueada. Al escuchar el grito de Chorim, corrió a ver qué pasaba. Ese lugar ya no era seguro para ella. Yeji había tomado una foto de Chorim para identificar su rostro, pero quizás era demasiado difícil para él. Yeji seguía pensando que esa era la casa donde vivía el oficial Choi, así que asumió que la persona en la foto era la testigo que mencionaba, sin saber que era Chorim. Yeji incluso marcó con cuidado el reverso de la foto. Chorim se mudó a casa de Mugak por seguridad. Él dormiría en casa de un amigo o en la estación. Después de todo, era incómodo que un hombre y una mujer vivieran juntos. Así que Mugak se sentó bajo el auto toda la noche, vigilándola. A la mañana siguiente, cuando salieron juntos, los vecinos pensaron que eran recién casados y los felicitaron. Eso hizo muy feliz a Mugak, pero avergonzó a Chorim. En la estación, Chorim le hizo una petición a la fiscal. Quería ser el cebo para hacer que Yeji mostrara su debilidad, pero a la fiscal le pareció demasiado peligroso. El equipo se sentó a discutir cómo atrapar a Yeji. La única forma era ayudar a Chorim a recuperar la memoria. Después de que Mugak descubrió que Chorim quería ir sola a casa de Yeji por la foto, fue a buscarla de inmediato. No quería que estuviera en peligro. Chorim y la fiscal pensaron que, como Yeji no sabía que ella era la testigo, no sospecharía de ella y recuperaría la foto con facilidad. Habría una grabación en casa de Yeji ese día, y esa era la oportunidad. El compañero de Mugak le dio a Chorim un libro con cámara oculta y audífonos inalámbricos para comunicarse fácilmente, además de un collar con una alarma de emergencia. Chorim quedó lista para ir a casa de Yeji.
Yeji la recibió con una sonrisa que la hizo sentir miedo. Afuera, un auto de policía esperaba listo para protegerla. Chorim solo tenía 5 minutos para encontrar la foto. Mientras Yeji estaba ocupado grabando sus manos cocinando, Chorim bajó al estudio. Con solo 1 minuto restante, el director la llamó a grabar. Ella no sabía nada y seguía abajo, colocando el libro con la cámara en la sala. Por suerte, terminó de instalar la cámara justo a tiempo y volvió antes de que Yeji la buscara. Cuando Yeji abrió el elevador, Chorim ya había encontrado la razón de sus calcetines rasgados y notó que arriba, en el baño de Yeji, solo había artículos de hombre, así que dudó un poco antes de entrar. Yeji no sospechó mucho y le dijo que saliera rápido a grabar. Al terminar la grabación, Chorim siguió las instrucciones de la fiscal y dejó su cartera en el baño, para tener una excusa de volver a casa de Yeji por la cámara. Después corrió de vuelta al auto de Mugak. Al ver que Chorim seguía temblando de miedo, Mugak la sacó a comer. Después de comer, salieron a caminar. Mugak quería volver a su pueblo natal, la isla de Jeju, con Chorim después de resolver el caso, pero ella solo le prometió que iría con él a visitar a su hermana para pedirle perdón. En ese momento, la policía que vigilaba la cámara vio aparecer a Yeji, sostenía la foto de Chorim y llamó al detective diciendo que quería encontrar el paradero de una persona que había vivido en Jeju hace 3 años. Después dijo el nombre antiguo de Chorim. Al día siguiente, entregaría la foto al detective. Yeji no imaginaba que esa conversación había sido escuchada. En ese momento, Chorim descubrió que Mugak dormía bajo el auto para darle un lugar donde dormir a ella. Le dijo que entrara rápido. Vivirían juntos. Eso lo hizo extremadamente feliz. Ella dormía en el colchón mientras él dormía en el sofá. Hablaban de cosas domésticas como una pareja recién casada. A la mañana siguiente, la policía creó una foto falsa para cambiarla por la original de Yeji. Mugak le dio la foto a Chorim. Le dijo que cambiara la foto falsa por la real antes de las 3, porque Yeji se reuniría con el detective a las 4. En la cocina, Yeji se quitó la camisa para cocinar, y esa fue la oportunidad de Chorim. Tomó en secreto la cartera de Yeji y la devolvió a su lugar rápidamente. La foto quedó cambiada con éxito. Cerca de las 4, Chorim le dijo a Yeji que había olvidado su cartera en su casa. Yeji le dijo que fuera de inmediato. Él tenía una cita y no podía acompañarla. Chorim llamó a Mugak para avisarle de la situación y que iría por la cámara. Mugak dijo que estaba cerca, así que ella debía apurarse. Pero al colgar, una compañera le pidió a Chorim que la ayudara a cargar cosas, y aceptó, dejando el teléfono sobre la mesa. Al mismo tiempo, mientras Yeji salía, el detective llamó. Dijo que había descubierto a varios inspectores siguiéndolo, así que no podían verse ese día. Yeji sacó de inmediato la foto para revisarla, y en efecto, no había rastro de él ahí. Yeji regresó de inmediato a casa. Mugak, temiendo que Chorim estuviera en peligro, la llamó, pero su teléfono seguía sobre la mesa. Ella ya había llegado a casa de Yeji. En el sótano, Yeji descubrió un libro extraño. Lo tomó y miró directo a la cámara, provocando deliberadamente a la policía. Mugak intentó contactar a Chorim por radio, sin éxito. La cámara perdió señal, y Mugak corrió de inmediato hacia la casa de Yeji. En ese momento, Chorim también presionó el botón del elevador para bajar al sótano. Cuando la puerta se abrió, se topó con Yeji. Él sonrió y le preguntó por qué había venido a buscar su cartera. Le dijo que siguiera buscando, mientras él iba a preparar café. Pero apenas se cerró la puerta del elevador, esa sonrisa desapareció. Yeji sospechaba de Chorim. Chorim, temblando, se sentó en el suelo. Intentó recomponerse y salió. Quería irse a casa, pero Yeji la retuvo e insistió en invitarla a un café. Sabiendo que ese café seguramente traía algo malo, Chorim no pudo negarse. Justo cuando estaba a punto de beberlo, Mugak tocó la puerta. Yeji abrió y Mugak entró de inmediato. Al ver que Chorim estaba a salvo, se sintió aliviado. Mugak dijo que quería hablar en privado con Yeji, así que dejó salir a Chorim. Yeji le preguntó directamente si había venido por la cámara oculta. Mugak admitió que la había colocado y venía por ella, pero Yeji no le creyó.
Dijo que si la cámara ya no estaba ahí, significaba que Chorim la había puesto. Por suerte, el libro seguía en su lugar. Heji mostró entonces su verdadero rostro y advirtió que, si Mugak volvía a su casa, no lo dejaría ir. Mugak no tuvo miedo y juró que Yeji pagaría por todo. Heji acaba de dejar claro, sin decirlo con esas palabras, que sabe que lo están vigilando. La cámara sobrevivió por pura suerte. Un solo error más y toda la operación se cae, con Chorim todavía dentro del radio de su sospecha. Chorim le dijo a Mugak que había sentido un olor extraño en Yeji. Era el olor del cuerpo del Dr. Bekion. Pero lo extraño era que ese olor no estaba presente en el restaurante, solo al llegar a su casa. Eso significaba que Yeji escondía algo ahí. Ahora tenían que contárselo a la fiscal. Cuando Chorim dijo que podía ver olores, todos se sorprendieron y no podían creerlo. Quisieron hacer una prueba con los ojos de Chorim. Podía decir de quién eran las cosas escondidas detrás del mueble donde estaba parada la policía. La respuesta, absolutamente correcta, sorprendió a todos. Poco después, la habilidad de Chorim quedó comprobada de nuevo cuando rastreó a un ladrón que acababa de escapar corriendo de la estación. Al confiar más en ella, Mugak empezó a contarle a todos que había un olor extraño en casa de Yeji, seguramente donde había matado a la víctima. Así que la policía empezó a conseguir los planos del edificio para entrar a revisar. Pero en ese momento, Yeji revisó el diario que había obligado a escribir a la madre de Chorim y descubrió que, en la secundaria, Chorim tenía una amiga muy cercana llamada Mina. Solo tenía que encontrar a Mina y preguntarle sobre su mejor amiga para saber quién era la testigo. La policía también pensó en una forma de recuperar la memoria de Chorim, encontrar a una amiga de su infancia. Por otro lado, como la casa de Yeji tenía un cuarto secreto construido ilegalmente, Mugak lideró la revisión. Pero aunque revisó todos los libros, no pudo encontrar ninguna habitación. Heji disfrutó de la impotencia de Mugak y Mugak le advirtió que lo metería a la cárcel. La fiscal encontró a una vieja amiga de Chorim, Yomi. Le pidió que ayudara a Chorim a recuperar la memoria, sin hablar de la muerte de sus padres. Heji, por su parte, encontró a Mina, la mejor amiga de Chorim. En ese momento, Chorim fue a ver a Yomi. Aunque no podía recordar nada, sintió que era alguien muy cercano. Yomi prometió organizar una reunión con las viejas amigas para hablar con Chorim. Después de dejar a Yomi en casa, Mugak y Chorim salieron a comer juntos. Mugak sintió el picante de la sopa. Quizás sus sentidos se estaban recuperando poco a poco. Después de eso, salieron juntos, esta vez muy felices. Mientras tanto, Yeji se hizo pasar por pariente de Chorim para engañar a Mina, y así se enteró de que las amigas cercanas de Chorim se reunirían pronto. Sugirió que Mina las invitara a un restaurante que él conocía, para comer gratis. Esto se le reportó a la fiscal, quien también avisó a Mugak. Como era un restaurante chino y no el de Yeji, aceptaron. Aún así, enviarían a alguien a seguirlas y protegerlas. Llegó la hora de la reunión, y Mugak y la fiscal llevaron a Chorim al restaurante. Mugak revisó primero cada habitación, pero al llegar al cuarto de 3 hombres de mediana edad, lo pasó de largo, sin saber que Yeji se había disfrazado como uno de ellos. Chorim entró al último cuarto, donde estaban sus viejas compañeras. En el cuarto de al lado estaba Yeji. Los 2 policías que vigilaban la casa de Yeji reportaron a la fiscal que no lo habían visto salir todavía. Yeji estaba sentado en el cuarto de enfrente, y como no podía ver rostros, trataba de reconocer a las personas por sus voces. Por lo que las chicas hablaban entre ellas, Yeji dedujo que esa persona tenía amnesia y había salido en televisión con él. Yeji estaba seguro de que era Chorim. Se quedó paralizado, sin poder creerlo. La testigo había estado frente a él todo este tiempo. Después de comer, Chorim se reencontró con sus viejas amigas. Aunque seguía sin recordar nada, Mugak notó a unos hombres de mediana edad que salieron al mismo tiempo que el grupo de Chorim. Cuando Mugak los siguió, descubrió que eran mendigos. Alguien los había contratado para salir a comer juntos a cambio de comida, y aceptaron. Mugak sintió que algo estaba a punto de pasar, así que corrió de vuelta con Chorim, pero en ese momento, Yeji la seguía por detrás. En cuanto Mugak gritó su nombre y Chorim estaba a punto de responder, Yeji le cubrió la boca con una toalla anestesiante.
Yeji cargó a Chorim hacia su casa por una puerta secreta, la misma razón por la que la policía que vigilaba la puerta principal nunca vio salir a Yeji. La encerró en el cuarto de cristal donde había encerrado a tantas otras víctimas, y luego fue a la cocina a preparar comida como si nada hubiera pasado. Después de cocinar, Yeji bajó la comida al sótano para Chorim, pero, sorprendentemente, quien se dio la vuelta fue la fiscal Yom. Por su prosopagnosia, Yeji no la reconoció y le habló con calma, pero cuando la fiscal dijo su nombre, Yeji se sorprendió. En ese momento, Mugak también manejó hasta la casa de Yeji para arrestarlo y llevarlo a la estación. Dejó a Chorim esperando en el auto mientras rompía la cerradura de la puerta y entraba corriendo, golpeando a Yeji hasta tirarlo al suelo. Le puso una pistola en la cabeza y le exigió saber dónde estaba la fiscal. Mugak quiso disparar, pero se contuvo. Los dos policías y Chorim llegaron a tiempo para sacarlo. Retuvieron a Yeji mientras Mugak corría al sótano a buscar a la fiscal. Dentro de la celda, la fiscal también vio a Mugak, pero por más que gritara, él no podía escucharla. No tuvieron más opción que volver a la estación primero, para encontrar una forma de salvarla. En ese momento, Yeji sacó un cuaderno para que la fiscal escribiera su vida y así poder marcarla con un código de barras. Mientras tanto, Mugak fue al restaurante a revisar la cámara de quien había reservado la mesa el día anterior, pero fue otro anciano quien pagó. Así que Mugak llevó al anciano al restaurante de Yeji. Le preguntó si Yeji era quien había cenado con él ese día, pero en ese momento Yeji estaba disfrazado de hombre de mediana edad, así que el anciano no lo reconoció. Habían pasado 3 días desde que la fiscal fue capturada y la obligaban a escribir su historia de vida, o la matarían de inmediato. La fiscal roció un poco de perfume de su collar en su mano y tomó la muñeca de Yeji antes de que se fuera. Como ella y Chorim habían comprado ese perfume juntas el día anterior, sabía que Chorim reconocería el aroma con certeza. En efecto, mientras Yeji firmaba libros para sus fans, Chorim encontró ese olor en su mano. Fue a verlo y le rogó que la arrestara a ella y liberara a la fiscal. Chorim no quería que otra persona ocupara su lugar. Prefería morir antes que vivir con ese peso. Pero Yeji temió que Chorim quisiera tenderle una trampa, así que no aceptó, aunque a quien realmente quería atrapar era a ella. Yeji volvió a contarle todo esto a la fiscal. Ella entendió que el asesino obligaba a sus víctimas a escribir su historia porque quería controlar la vida de los demás. Cuando volvió a hablar con él, la fiscal le lanzó su suposición. Yeji no siempre tuvo prosopagnosia, de niño sufrió abuso, y por eso desarrolló miedo a las personas y perdió la capacidad de reconocer rostros, ¿verdad? Yeji no lo negó. Le preguntó si adivinaba si él quería matar a Chorim o no. Si acertaba, le daría 3 horas más de vida. La fiscal respondió que no. Yeji dijo de inmediato que se había equivocado y le quitó esas 3 horas. Pasaron 5 días y la policía seguía sin encontrar a la fiscal. Solo quedaba un día antes de que la mataran, pero en ese momento Chorim recibió un mensaje de Yeji. Aceptaba liberar a la fiscal con la condición de que Chorim ocupara su lugar. La policía aprovechó la oportunidad. Planearon que Chorim se acercara a Yeji para encontrar el pasadizo secreto y así salvarlas a las dos. Chorim siguió las instrucciones del mensaje. Encontró la llave en un casillero público. Mugak se mezcló entre la multitud cerca de ella. Dentro del casillero había otro teléfono. Yeji le pidió que usara ese teléfono y dejara el suyo en el casillero. Le dio 30 minutos para llegar al complejo deportivo. Mugak llamó de inmediato a sus compañeros para que fueran ahí, pero Yeji, astutamente, cambió la ubicación al Parque Feliz. Chorim tuvo que correr de nuevo. Los 3 policías también corrieron tras ella. Al llegar al parque, Yeji estaba justo en el auto de enfrente. Le pidió que sacara la caja debajo de la silla. Adentro había una toalla empapada de anestésico. Yeji le pidió que se anestesiara ella misma. Si nadie llegaba después, él saldría a llevársela a casa. Mugak todavía no podía determinar la ubicación de Yeji y seguía urgiendo a Chorim a inhalar el gas. Chorim se desmayó. Yeji salió rápido del auto y caminó hacia ella. Mugak envió una alerta de acción a sus compañeros. De inmediato fueron al auto de Yeji, que ya tenía un rastreador GPS instalado, y derramaron agua en el piso para dejar su olor. En ese momento,
Yeji estaba a punto de llevarse a Chorim cuando un corredor llegó justo a tiempo a rescatarla. Yeji, sin más opción, tuvo que irse. El corredor era en realidad un policía que gritó con fuerza para que todos llegaran, obligando a Yeji a sacar su teléfono e irse. Pero no sabía que cada paso que daba dejaba un rastro de olor para que Chorim lo encontrara. Chorim despertó en la ambulancia. Todos activaron de inmediato el rastreo GPS de Yeji para verlo, y condujeron hacia allá. Mugak dejó que Chorim viera el olor del agua limpia que habían derramado en el auto de Yeji. Todos llegaron al estacionamiento de Yeji. Solo quedaban 2 horas antes de que la fiscal estuviera en peligro. Chorim siguió el rastro, pero mientras todos avanzaban, comenzó a llover. Cuando llueve, el olor se lava y la habilidad de Chorim para ver olores se vuelve inútil. Dentro de la celda, Yeji se sorprendió al descubrir que el diario de la fiscal era todo inventado. No podía aceptarlo. La fiscal también le dijo que la chamana que había matado también le había mentido sobre lo que escribió en su diario. Dejó a su hija para seguir su fe, no a otro hombre. Yeji no podía creerlo. Siempre pensó que la gente era honesta frente a la muerte. Si mentían, significaba que él había perdido su propio juego. Pero sin importar lo que dijera la fiscal, Yeji tomó su diario de todas formas y lo consideró la nueva vida de su próxima víctima. Le puso el código de barras. En 1 hora la mataría. Afuera seguía lloviendo, así que todos tuvieron que refugiarse primero. De repente, Mugak vio un dibujo de una abuela y su nieta en el suelo. Se le ocurrió una idea: derramar pintura negra o algo similar sobre el suelo mojado para que oliera. Solo quedaban 30 minutos y no podían perder más tiempo. De inmediato consiguieron a alguien para esparcir aserrín sobre el suelo. En efecto, el olor apareció rápido, y Chorim vio la puerta del sótano cubierta con una lona. La policía se dividió en 2 direcciones. Unos bajaron al sótano, otros bloquearon la puerta principal. Adentro, Yeji liberó un gas que detiene la respiración dentro del cuarto de la fiscal. 3 segundos después de que ella perdiera el conocimiento, Mugak y sus compañeros abrieron la puerta de golpe. Yeji se sorprendió al ver a los 2 policías. Mugak apuntó su arma a la puerta de vidrio. Yeji bajó la cabeza en tono de provocación. Sus compañeros rescataron rápido a la fiscal, pero Yeji no podía quedarse más tiempo y tuvo que huir. Alcanzó a reunir los diarios de sus víctimas sin saber que Mugak lo había alcanzado y le apuntaba a la cabeza. Yeji, sin miedo a la muerte, lo provocó. «Yo fui quien mató a tu hermana». Eso hizo que Mugak perdiera el control y le disparara en el hombro. Aún así, Yeji intentó llevarse el diario de la víctima y escapar, pero al salir, otro grupo de policías lo bloqueó y le apuntó con sus armas. Antes de ser esposado, a Yeji solo le importaba el diario de la víctima. Lo consideraba una nueva vida para sí mismo. Llevaron a la fiscal al hospital a tiempo, así que escapó de la muerte. El jefe de policía anunció que, gracias a todo el equipo, habían atrapado al asesino serial. Después del horario de visitas, todos se retiraron para que la fiscal descansara. Mugak y Chorim por fin pudieron respirar tranquilos y comer juntos. Sorprendentemente, Mugak quedó satisfecho después de comer mucho. Sus sentidos se estaban recuperando poco a poco. Ahora solo faltaba que Chorim recuperara sus recuerdos, pero no podía imaginar que esa memoria sería un pasado doloroso. Esa noche, en su sueño, Chorim volvió a sus días de escuela y vio con claridad el rostro de sus padres. Pero en un instante desaparecieron, haciéndola llorar sin control. Al escuchar su grito, Mugak corrió y le tomó la mano. La abrazó y le dijo que todo estaba bien. Chorim lloró y dijo que lo recordaba todo. Había sido Yeji quien mató a sus padres y provocó su accidente. Los recuerdos dolorosos hicieron que las lágrimas de Chorim no dejaran de caer. La memoria que no pidió recuperar. Durante meses, Chorim persiguió su propia memoria como quien busca un tesoro. Pero nadie le advirtió que un recuerdo no llega solo. Llega con todo lo que estaba pegado a él. La cara de sus padres, el nombre del hombre que se los quitó, la noche exacta en que dejó de ser la niña que fue. Recuperar la verdad no la liberó de inmediato. Primero tuvo que volver a perderlo todo, una segunda vez, para poder por fin cerrarlo. A veces sanar no se siente como alivio, se siente exactamente igual que la herida original. Cuando Mugak entró,
Yeji le preguntó por qué había venido a verlo hasta ahora. Mugak sintió una rabia inmensa hacia ese asesino, pero la ley no permitía matarlo, así que ahí estaba, sentado con toda seguridad. Para hacer que Yeji confesara todo ante la policía, Mugak tomó los cuadernos con portadas similares a los diarios de sus víctimas y los quemó justo frente a él, haciéndolo entrar en pánico. Yeji no le tenía miedo a la muerte, pero sí a perder las vidas ajenas que había robado. Sin más remedio, Yeji dijo que confesaría todo y le rogó a Mugak que no siguiera quemando los diarios. En ese momento, Yeji lucía verdaderamente miserable. La fiscal, satisfecha, entró a conducir el interrogatorio, mientras Mugak le llevaba a Chorim el diario de sus padres para que lo leyera. Cada recuerdo de su infancia apareció ante ella. Había sido, originalmente, una familia feliz, pero por culpa de un asesino pervertido, todo se rompió. Perdió a toda su familia y se quedó sola en el mundo. Mugak también sintió una tristeza profunda en ese momento, pero por suerte, los dos se habían encontrado y ahora sanaban las heridas del otro. De vuelta en la sala de interrogatorios, Yeji relató cada uno de los asesinatos que había cometido. Su cara reflejaba dolor, pero no por arrepentimiento, sino porque le habían confiscado sus diarios. Quizás tendría que morir 100 veces para pagar todos los pecados que había cometido. Al terminar el interrogatorio, Mugak pidió tiempo a solas con Yeji. Le desató una mano y con un rostro amenazante le dijo: «Nos volveremos a ver, te lo aseguro». Mugak le exigió que se disculpara con todas las personas que había herido, pero Yeji siguió hablando de lo que sentía al matar, lo que hizo que Mugak, furioso, le diera un golpe en venganza por su hermana. Después le dio 2 golpes más, en venganza por los padres de Chorim. Entonces la policía entró y se llevó a Yeji. Los 2 golpes de más. Mugak pudo haber entregado a Yeji sin tocarlo. La ley ya se iba a encargar de él. Pero antes de dejarlo ir, le dio 3 golpes. 1 por su hermana, 2 por unos padres que ni siquiera eran los suyos. Eso no es solo venganza personal, es una promesa cumplida en nombre de alguien más, la de un hombre que decidió que el dolor de Chorim también era su dolor, sin que ella se lo pidiera. Yeji quiso convertir vidas ajenas en su colección privada, y lo último que se lleva de esta historia es la prueba de que, al final, esas vidas nunca dejaron de pertenecerle a quienes las amaban. La fiscal agradeció a todos por unirse a ella para atrapar al asesino. Cada uno había puesto su esfuerzo. Después de este caso, ella dejaría el equipo para volver a su antiguo lugar de trabajo. Todos se conmovieron al escucharlo. Después de comer, Mugak y Chorim planearon volver a la isla de Jeju a visitar su pueblo natal. Mugak fue en secreto a comprar un anillo para sorprender a Chorim. Al día siguiente, regresaron a su tierra. Los dos visitaron las cenizas de los padres de Chorim. Era la primera vez que ella los visitaba, así que no pudo evitar llorar. Mugak también hizo, en silencio, la promesa de cuidar a Chorim por el resto de su vida. Después visitaron a la hermana menor de Mugak. Ahí, él también dijo todo lo que llevaba en el corazón para ella. Después de hacer lo que tenían pendiente, ambos sintieron alivio. Fueron juntos al acuario, el antiguo lugar de trabajo de Mugak. Si su hermana no hubiera sido herida, probablemente él seguiría trabajando ahí como buzo. Mugak sugirió que se casaran justo ahí. De hecho, ya tenía preparada una sorpresa para Chorim, la cajuela del auto llena de globos y una manta con una confesión de amor. Ella sin duda sería muy feliz, pero, en realidad, eso solo era la imaginación de Mugak. Ya tenía el anillo de compromiso listo, pero no se atrevía a hacer nada. Pensó en proponerle matrimonio junto a la fuente y que los dos recibieran las bendiciones del público. Pero cuando estaba frente a la pregunta de Chorim, Mugak escondió tímidamente el anillo. Pensaba llevarla a la fuente, pero ya había otra pareja ahí. Gracias a eso, Mugak entendió que Chorim odiaba que le propusieran matrimonio en público. Así que la llevó al parque de diversiones, y mientras ella compraba agua, se le ocurrió esconder el anillo bajo la arena para sorprenderla, pero terminó perdiéndolo, sin poder encontrarlo bajo la arena. Chorim no entendía por qué a Mugak le había dado por escarbar en la arena, así que solo se sentó a verlo cavar de un lugar a otro. Al final, tan frustrada, le gritó que dejara de jugar cosas de niño.
Mugak no supo cómo explicarse, así que abandonó ese anillo. Por suerte, con algo de ingenio, llevó a Chorim a otro parque. Las luces estaban encendidas y el paisaje era hermoso. Mugak le pidió prestado su frasco de perfume, corrió hasta el puente y lo usó para escribirle una propuesta de matrimonio. Después de todo, eso era lo que sentía su corazón. Eso fue lo que conmovió a Chorim para aceptar. Mugak corrió feliz a abrazarla. Sin esperarlo, en ese momento, Chorim sacó el anillo que Mugak había perdido en la arena. Gracias a su olor, lo había encontrado, pero eligió no mencionarlo y esperar su propuesta. Mientras tanto, Yeji estaba sentado solo en la oscuridad de su celda, pensando en todo lo que había hecho. Esa noche, en el sueño de Chorim, Yeji se colaba en casa de Mugak y lo emboscaba. Mugak decía que uno de los dos tenía que morir, así que Yeji tomaba un objeto pesado y le golpeaba la cara. Por suerte, era solo una pesadilla de Chorim, pero los sueños siempre son un presagio. En efecto, en la estación, todos recibieron la noticia de que el auto de Yeji se había estrellado de pronto contra el río Han y que él también había desaparecido. 5 días después, en una conversación entre los dos jefes de policía, se enteraron de que la búsqueda había sido cancelada. Yeji fue dado por muerto y el caso se cerró. Los superiores condecoraron y premiaron de inmediato al escuadrón de delitos mayores, y las cosas empezaron a desarrollarse en una buena dirección. El capitán por fin recibió a una hija recién nacida. El subcapitán por fin se reencontró con su novia a distancia, después de meses separados. La fiscal se convirtió en profesora de criminología en una universidad. Mugak renunció a la policía para trabajar como buzo, su sueño de siempre. Chorim siguió apasionada por la actuación, aunque su estricto líder de compañía rara vez reconociera su talento. Cuando Mugak y Chorim estaban a punto de casarse, se pararon frente a la cámara para grabar un video de boda. La boda pronto se celebró en el acuario donde Mugak trabajaba, con la presencia de sus amigos cercanos, sus leales compañeros y toda la compañía de teatro, incluido el líder, que en realidad era un gran fan de Mugak. Cuando Chorim estaba en el cuarto de novia, sus mejores amigas entraron corriendo a felicitarla. Quizás eran las piezas más hermosas de su pasado. La ceremonia comenzó oficialmente. El novio, Mugak, caminó primero por el pasillo, seguido de la novia, Chorim. Pero, de vuelta en el cuarto de novia, Yeji apareció de repente, aplaudiendo para felicitar a Chorim. La fiscal corrió en pánico hacia el salón de la boda, anunciando que Chorim había desaparecido. La peor pesadilla de Mugak finalmente se hizo realidad. Desesperado, Mugak salió corriendo a buscarla. Todos los demás se dividieron en distintas direcciones para buscarla también. Volvieron a la estación a revisar las cámaras de seguridad y quedaron atónitos. Yeji seguía vivo y había secuestrado a Chorim en una ambulancia. Incluso después de cometer todas esas atrocidades, seguía dispuesto a atacar de nuevo. Yeji lleva 5 días muerto para todo el mundo, y en ese tiempo nadie lo buscó, nadie sospechó nada, hasta el día que Chorim se puso un vestido de novia. Ahora tiene otra vez a la única persona que le importa a Mugak, y esta vez ya no hay ningún caso abierto protegiéndola. Solo la velocidad con la que la encuentren. La policía rastreó la ubicación de la ambulancia, pero el astuto Yeji ya se había cambiado a otro vehículo. Atada dentro del auto, Chorim escuchó a Yeji decir que no le haría daño. Su verdadero objetivo era Mugak. Chorim, en secreto, frotó su anillo contra la sustancia destinada a lastimarlo y la lanzó por la ventana. Cuando la policía alcanzó la ambulancia abandonada, estaba completamente vacía. Sin embargo, Mugak descubrió el anillo de Chorim con un polvo sospechoso en el diamante, así que lo llevó para analizarlo en el laboratorio. Esa noche, Yeji llamó a Mugak sin ningún temor, exigiéndole que fuera a la vieja casa de Chorim a encontrarse con él. También le advirtió que no intentara ningún truco o mataría a Chorim. Temiendo por su seguridad, Mugak eligió guardar el secreto de sus compañeros. Pero la fiscal notó su comportamiento extraño. Solo después de que Mugak llegó a la vieja casa de Chorim, Yeji lo dejó hablar con ella por teléfono. Al escuchar que Chorim estaba bien, Mugak sintió una ola de alivio. Al colgar,
Yeji le reveló a Chorim que ese dispositivo era una bomba modificada, altamente destructiva. Si Mugak la pisaba, moriría con seguridad, y Chorim tampoco podría escapar. Yeji llevó entonces la bomba a la nueva casa de recién casados de Mugak y Chorim, y la escondió bajo el tapete de la entrada. Después volvió a su escondite y llamó a Mugak, ordenándole ir a la nueva casa. Chorim negó con la cabeza, en una señal desesperada, pero no tenía poder para detenerlo. Mientras tanto, la policía ya había rastreado el GPS del teléfono de Yeji y localizado a Mugak. La fiscal también había identificado la sustancia del anillo como material para fabricar explosivos, pero ya era demasiado tarde. Mugak ya había abierto la puerta y entrado. Yeji, observando cada movimiento desde el edificio de enfrente, vio la enorme explosión ocurrir exactamente a las 3:01 de la tarde. Al ver la casa envuelta en llamas, con humo espeso saliendo de las ventanas, Yeji sonrió con satisfacción. Volvió a decirle a Chorim que su esposo había muerto en la explosión, y luego vertió cloroformo en una toalla, preparándose para acabar también con ella. Sin embargo, Chorim no mostró ninguna señal de dolor ni miedo, porque Mugak estaba justo ahí, a su lado. Mugak se lanzó de golpe, derribó a Yeji y desató rápido a Chorim, pero Yeji reaccionó con fuerza y logró apuñalarlo con un cuchillo. De repente, las sirenas de la policía sonaron afuera, obligando a Yeji a huir. Mugak lo persiguió sin dejarlo escapar, y los dos se enfrentaron en una pelea brutal en la azotea. A pesar de su herida, Mugak logró dominarlo con facilidad. Justo cuando levantó una barra de metal para acabar con Yeji, el asesino le rogó piedad. Yeji fingió rendirse para dejarse esposar, pero de pronto tomó un puñado de arena y se la lanzó a la cara a Mugak, golpeándolo después repetidamente con un tubo. Yeji intentó usar el tubo para empujarlo a la muerte, pero terminó cayendo él mismo hacia su propia condena. Fue el karma exacto que Yeji merecía. Mugak miró hacia abajo, en shock, el cuerpo sin vida de Yeji. Por fin había vengado a su hermana menor. Al final, se supo que Mugak sabía desde antes que todo era una trampa, y que el escuadrón había logrado desactivar a tiempo la verdadera bomba de Yeji. La explosión que vio Yeji desde el edificio de enfrente había sido, en realidad, una bomba señuelo puesta por la propia policía. Hay algo que esta historia demostró sin necesidad de decirlo. Un nombre puede salvarte la vida, y también condenarla de alguien más, sin que nadie haya elegido nada. La diferencia entre la víctima y la sobreviviente no siempre es el mérito ni la culpa. A veces es solo el orden en que el azar decidió tocar a la puerta. Y quizás lo más difícil no es perdonar al que hizo el daño, es perdonarse a una misma por haber sobrevivido cuando otra persona, con tu mismo nombre, no tuvo esa suerte. ¿Se puede construir un amor entero sobre esa culpa? ¿O el amor real empieza justo ahí, cuando alguien decide quedarse de todas formas? Si llegaste hasta aquí, ya sabes cómo trabajamos en Drama Caps. El próximo video está en camino, y si no estás suscrito, vas a entrar al siguiente a la mitad de la historia. Suscríbete, activa la campana. No hay spoilers para quien llega a tiempo.